Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, muy buenos días, ¿cómo va? Bien, doctor. Doctor, Buenos días, doctor. muy buenos Buen día, doctor. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, profe. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días, compañeros. Buenos días, Auditora, doctor. buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, Ulma. Bueno, doctores, ¿cómo les fue en ese ejercicio de ayer? ¿Quién quiere socializar su respuesta? ¿Quién quiere compartirnos cuál fue la apreciación que realizó o que realizaron en el grupo con base en ese ejercicio? María, te escucho. Buenos días, doctor. Sí, mi compañera Michelle y yo actuamos como defensoras. Ajá. Mi compañera, lo hicimos en grupo. Entonces, ella y yo inicialmente pensamos que fue homicidio culposo, porque el señor Fermín Rodríguez vio que era previsible y debió prevenirlo. Artículo 24 del Código Penal. Al llevar la puerta abierta, colocó en riesgo la vida del señor Efraín Alfonso. Como defensoras, mi compañera y yo tomamos la posición según lo prescrito en el artículo 247 del Código Penal. Circunstancias de agravación punitiva. El occiso faltó al deber de protección de sí mismo, al hacer caso omiso a los llamados del señor Fermín Rodríguez, el conductor de la buseta, para que se retirara de la entrada de donde impedía ingresar a más personas y además estaba en riesgo su vida. Además iba en estado de embriaguez. No pudimos decir que no supimos la edad, no nos dijo la edad, pues hubiéramos podido alegar que si fuera mayor también era riesgoso, ¿no? Bueno, aumentando el riesgo según lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y 445, clausura del debate del Código Penal. Por tanto, solicitamos al juez se proceda a absolver al señor Fermín Rodríguez de la demanda en contra de él. ¿Por qué? Porque pues lo hizo por el estado de embriaguez en el que estaba y el faltar de no quitarse de ahí, de no retirarse de ahí, pues puso también en riesgo su vida. Bueno, espérate, María. Primero que todo, en de penal nunca vamos a hablar de demandas, ¿bueno? ¿No? Ajá, gracias. Para los civilistas, Okay. que hablen de sus demandas. Nosotros hablamos de una denuncia o eventualmente de una querella, indistintamente que sea denuncia o querella. Ok, doctor. Muy pocas Hablamos diferencias. de denuncia, doctor, y yo busqué por internet un formato de cómo presentar la denuncia, pero pues no lo pues encontré. igual, espérate, María, porque yo quiero es una defensora, yo no quiero una persona que presente denuncias. Tú me dijiste que
que obraste como defensora de este señor Fermín, creo que se llamaba, ¿cierto? Sí, señor, Michelle y yo actuamos como defensoras de este Entonces, caso. tú como defensoras le vas a solicitar al juez que absuelvan a tu defendido, ¿cierto, Sí, María? señor. Sí, Y que lo señor. absuelvan, ¿por qué? Porque yo pienso que él que no es culpable. Espérate, María, siempre con base en la ley y la jurisprudencia, no en lo que tú pienses me interesa mucho, pero lo que tú pienses soportado en la ley y la jurisprudencia. Entonces tú me dices que buscas que a don Fermín lo absuelvan. Ahora sí dime por qué. Pues, que lo absuelvan porque yo pienso que, no, perdón, de acuerdo al artículo 247 del Código Penal, circunstancias de agravación punitiva, el occiso faltó al deber o sea, era algo previsible, pero él faltó al deber de cuidado de sí mismo. Bueno, entonces espérate, mira, cuando tú le hablas a un juez, el juez se va y tú le hablas del artículo 247, pues ¿qué va a hacer el juez? Se va a remitir al artículo 247 y le va a decir, señora defensora, ¿de qué delito estamos hablando acá? Homicidio culposo. Señora defensora, el artículo 247 nos habla de unas circunstancias de agravación de los delitos contra el patrimonio. Entonces, por favor, ubíquese. Eso le va a decir a usted el señor juez. Ubíquese, señora defensora. ¿Estamos hablando de un delito contra la vida o de un delito contra el patrimonio? Ahora, María, y tú estás empezando, podemos cometer todos los yerros del mundo, todos. Para eso estamos acá. Y para eso precisamente es la academia. Pero nótese, María, que el artículo 247 habla sobre el delito de agravación de la estafa. Eso de habla el 247, las circunstancias de agravación punitiva de la estafa. Ah, Aquí sí, pero estamos hablando, tiene unos literales, unos incisos. claro, pero aquí estamos hablando del delito de estafa. De estafa. ¿Sí ves? No. Porque está después Sí, del señor. 246, entonces no nos sirve, María, No, el ok. 247, porque no estamos hablando de una estafa. Ya. Estamos hablando, para ti que eres una defensora, al parecer, de un homicidio culposo. Entonces, Correcto. retírame ese 247 de tu argumentación por cuanto no se trata del delito de estafa. Ya. Bueno, ahora sí continúa con tu argumentación. Doctor, discúlpeme, antes de interrumpirlo, qué pena. Espéreme, Kevin, que estoy hablando con María, no me interrumpa, por favor. Perfecto, doctor. Vale, perfecto. Sigue, María. Entonces me toca ahora buscar, no me ha dejado dormir ese caso, buscar ahora qué artículo me refiero para poder defender Claro, al María. señor Ese es el objetivo. Fermín Rodríguez. No puedan dormir. Ese No, pero no me ha dejado básicamente dormir. es mi objetivo. No, terrible. Listo, María, perfecto. Pero Gracias. mira que este es el ejercicio. Así es como aprendemos, María. Es así. Porque pues lo que yo les decía en clases pasadas, de nada sirve memorizarse los artículos, de nada sirve comprenderlos si no los plasmamos o no los aterrizamos a un caso concreto. Y así con casos es que vamos poco a poco pues tomando a experiencia. Es bueno que venzan el pánico escénico, las personas que de pronto tienen algún temor o algún pánico en hablar en público. Y de una vez les digo, sí, Yo soy una. no pueden vencer. Además que lo callan a uno. Hay compañeros que son muy groseros y Claro, lo pero callan a uno. espérate, ¿Qué María, hacemos? no para todos. Si no pueden vencer el pánico, retírense de una vez de la carrera, porque un abogado que le dé miedo a hablar, nada, no está haciendo nada y no va a hacer nada. Ahora bien, María, tranquila con lo del bullying, porque para eso estoy yo. Para eso estoy yo. Yo creo que soy el único que puede corregir acá a los alumnos, nadie más, porque todos ustedes están en pie de igualdad. Yo, porque estoy más viejo que todos ustedes juntos y tengo un poquitico más de experiencia. Pero de resto no, y de hecho también hierro bastante, y eso que llevo hasta ahora 25 años en esto del derecho penal. Pero no, aquí venzamos y ahora, nunca hay preguntas que de pronto será una pregunta boba, será que el profesor, no,
y a veces uno considera que es una pregunta boba, pero es una pregunta supremamente interesante y y es más, para eso paga uno en la universidad, para aprender. Entonces, María, me gustó. Pero entonces te corrijo, pues, porque, y te digo, ubícate, pero no porque quiera regañarte, no, sino porque así le va a decir el juez al abogado. Y imagínese uno como abogado y que le diga eso el juez, uno delante del cliente. Entonces, bueno, pues ya que uno perdió puntos con el cliente. ¿Listo, María? Sí, gracias, doctor. Vale, perfecto. Ahora, don Fabio Sandoval. Bueno, profe, buenos días. Qué pena por la tardanza al responder. Mi compañero Wilber y yo tomamos la posición de defensores. Entonces, nos basamos que, en primer lugar, la irresponsabilidad del señor Efraín Alfonso al ingerir bebidas alcohólicas en una vía de altísima movilidad, poniendo no solo en riesgo su vida, sino la de los frecuentes viajeros que por allí transitan. De igual forma, la advertencia del conductor Fermín Rodríguez al señor Efraín Alfonso fue notoria y contundente, ya que la puerta requiere de constantes paradas del vehículo para recoger los pasajeros de dicha ruta. En segundo lugar, la advertencia del conductor para que éste se hiciese en otra parte del vehículo. Además, aclara el señor Fermín que impedía la entrada y la salida de pasajeros, pero no hubo comportamiento de obediencia por parte de la víctima, argumentando que supuestamente su trayecto era corto. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que el accidente sucedió en una curva y que la víctima no se encontraba en sus 5 sentidos, impidiéndole reaccionar para poder sostenerse o agarrarse de algún objeto o alguna persona que lo pudiese auxiliar. Se presume la inocencia del señor Fermín Rodríguez por los anteriores argumentos y por su responsabilidad al advertirle a la víctima por su peligro al ubicarse en la puerta del vehículo. La aseguradora también podría asumir lo que la ley disponga en cuanto a la responsabilidad civil extractual. Abro comillas. Hay que destacar la culpa exclusiva de la víctima, ya que el Consejo de Estado concreta la simple demostración de la causalidad material, según la cual la víctima directa participó de manera dolosa o culposa y fue causa suficiente en la producción del daño. Esto lo expide el Consejo de Estado en la sección tercera, en la sentencia 50121 de noviembre del 27 de 2017. La culpa exclusiva de la víctima que expide el Consejo de Estado habla de 11 argumentos en los cuales hace referencia a lo que acabo de repetir, que es la simple demostración de la causalidad material, según la cual la víctima directa participó de manera dolosa o culposa y fue causa eficiente en la producción del daño. ¿Listo, Fabio? Sí, señor. Venga, le tengo una pregunta. ¿Usted cree conveniente, Fabio, como defensa, esgrimirle al juez penal o solicitarle al juez penal la absolución de su defendido con base en un fallo del Consejo de Estado? Sí, sí, señor, totalmente, porque
Espere, ese fallo del Consejo de espere, Estado, Fabio. El Consejo de Estado dirime problemas penales. Ojo, sí también hace parte aquí estamos ante un proceso penal, no ante un proceso sí, administrativo. Y el Consejo de Estado, Fabio, sí, señor, es el máximo órgano sí, en el derecho administrativo, no en el derecho penal. El Consejo de Estado sí, nada tiene que ver, absolutamente nada, con el derecho penal. Cada uno de los grandes ok, cortes, cada uno, pues el Consejo de sí, Estado, señor, Corte Constitucional, de pronto la Corte Constitucional sí, porque nos habla de derechos fundamentales, pero ojo, ustedes cayeron en la sí, trampa cuando yo les indiqué la culpa exclusiva de la víctima, Fabio, para que lo tengamos claro. La ok, culpa exclusiva de la víctima no se aplica en derecho penal. ok, sí, Se señor, aplica en derecho civil y sí se aplica en derecho administrativo, tal y como lo consagra el Consejo de Estado. sí, Pero en señor, derecho penal no. ok, profe, Entonces esa figura la abandonamos. Y de ok, aquí en vale, adelante, profe, Fabio, ya cuando estemos en el ejercicio profesional, al juez penal, llevémosle sentencias o de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia o de algún tribunal penal. Pero entonces el juez le va a decir, mire, sí, señor señor, defensor, no me traiga sentencias del Consejo de Estado porque no estamos dirimiendo un proceso administrativo, estamos dirimiendo un proceso penal. Ahora bien, eso con relación a lo sí, último, a lo último. Con relación sí, a la primera argumentación que efectuó. Me dice Fabio, o nos dice, porque fue un sí, grupo, en un trabajo en grupo, que el señor conductor le avisó al ebrio Fermín, le avisó, le dijo, mire, entre, pues siga entre a la buseta, no sé qué hay ahí en la puerta, porque pues el primero está obstaculizando la entrada y salida de los pasajeros y además pone en riesgo su vida. Algo así le entendí, ¿cierto, sí, Fabio? Entonces le pregunto, sí, Fabio, señor. ¿en alguna normatividad penal o constitucional se indica que la persona debe ser absuelta cuando uno le avisa a la víctima? No, no, señor. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Siempre la argumentación, porque el libreto está bueno, pero el libreto le falta sustento jurídico. Entonces, decir, mire, si Sí, existiera, entonces yo le dice, mire, allá hay un artículo en el Código Penal que dice, si se le advierte a la víctima, el que ocasiona el daño no tendrá ninguna responsabilidad, porque el juez, nótese, Fabio, que el juez solo tiene que apoyar su sentencia en la Constitución, en la ley. Toda la sentencia del juez tiene que estar soportada en la Constitución, en la ley. El juez no podría decir, sí, eventualmente Fabio tiene razón, le avisó, lo absuelvo, y entonces el juez, ¿de dónde sacó esa absolución? ¿Con base en qué artículo? Entonces ahí, pues básicamente iría el juez a la cárcel por prevaricato. Entonces, siempre, sí, Fabio, claro. en adelante, y precisamente ese era el ejercicio, yo comprendo esto, pero entonces siempre el ejercicio tendrá que estar soportado o en algún artículo o en alguna sentencia penal o qué sé yo, pero entonces siempre tendrá que tener como una base jurídica o jurisprudencial o doctrinaria. ¿Listo, Fabio? Ok, profe. Sí, lo que ocurre es que nos basamos muchísimo, pues bueno, aparte de la argumentación, con mi compañero nos basamos en algo que pues, como su merced lo dice, pues cometimos el error porque nos quedamos en la culpa exclusiva de la víctima. Y pues buscamos varias sentencias que hiciesen referencia con la culpa exclusiva de la víctima. Y pues creo que cometimos el error que su merced nos está diciendo, que muchas de esas sentencias eran pues de la Corte Suprema de Justicia. Pero pues muchísimas gracias, profe, O por de la la... sala civil o de los administrativos, pero como aquí usted es defensor penal, pues Sí, entonces señor. tendrá que buscar sentencias penales. ¿Vale, Fabio? Ok, profe, muchísimas Ahora gracias. sí, Kevin, cuénteme. Doctor, muchas gracias. Discúlpeme con el mayor respeto.
a modo de sugerencia, ¿no sería mejor que en este caso empezáramos por los argumentos de los sujetos que hicieron parte de la fiscalía? No, es que no vamos a llevar un orden en orden jurídico, sino yo los quiero es escuchar para cada uno, pues Ok, perfecto, doctor. Entonces ya... Es una socialización no con base en el orden establecido en el Código de Procedimiento Penal, sino para escucharlos. Ok, perfecto, pero entonces yo inicio. En la teoría del caso me traduce imputación y me traduce acusación, que es de... Bueno, ¿usted es fiscal? No, en este caso yo tomé la defensa. Ah, bueno, bien. Inicio. En la teoría del caso me traduce una imputación y una acusación que carecen de hechos jurídicamente relevantes. Y tan solo visora esta defensa hechos indicadores, doctor, que son totalmente opuestos a los anteriores. Existe una línea jurisprudencial emanada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en los radicados 48-200 de fecha 23 de noviembre del 2016, radicado 44-599 de fecha 8 de marzo del 2017, radicado 49-819 signado 24 de mayo del 2017, entre otros varios, donde precisamente se le llama la atención a los delegados de la Fiscalía para que en las imputaciones y en las acusaciones se tengan muy en cuenta los hechos jurídicamente relevantes contemplados en el artículo 288 y 337 de la Ley 900 del 2004, donde se puntualice y se extienda la manera del ente persecutor penal para que respetemos en este caso el principio de congruencia y el debido proceso. Como aquí en el presente caso, no se ve por ningún lado el relato circunstanciado, es decir, el cómo, cuándo, dónde, por qué de los hechos, lleva a lo anterior a cercenar el derecho a la defensa, originando con ello una nulidad de carácter supralegal y legal, violatoria del mismo artículo 29 de la Carta Política, llevando lo anterior a esta defensa a deprecar la nulidad de todo lo actuado, inclusive de la audiencia de imputación de cargos. La misma línea jurisprudencial, doctor, me ha señalado que para que proceda la imputación y la acusación deben haber elementos materiales probatorios, evidencia física y evidencia legalmente obtenida que me infiera razonablemente que el procesado o el imputado de la conducta es autor o partícipe. ¿Por qué digo que acá no se ven hechos jurídicamente relevantes? Lo voy a hacer a través de un ejemplo. Los hechos jurídicamente relevantes, en el ejemplo de un homicidio, me tiene que especificar en esos mismos hechos que el imputado o el procesado fue en el caso, digamos en este caso, quien mató o le cegó la vida a otra persona con un arma de fuego. Pero entonces los hechos indicadores se pueden ver de esta manera. Primero, el procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales. Otra cosa es que lo sustente con un medio probatorio en el cual me diga, María lo observó cuando salió corriendo del lugar de los hechos, luego ocurridos los disparos. Eso sería una cosa muy distinta. Segundo, puede también ser 2 días después del homicidio, fue hallado en su poder el arma con el que se produjo la muerte. Mientras que si lo sustenta para que sea un hecho jurídicamente relevante, vería un perito en balística dictaminó que el arma de fuego incautada fue utilizada para producir los disparos letales. Por eso, la misma Corte le señala que cuando se traten de esos hechos jurídicamente relevantes, muchas veces los fiscales lo único que hacen es mencionar datos o hechos indicadores. En este caso, pues a partir de los cuales me infieren hechos jurídicamente relevantes, pero que la imputación o la acusación es totalmente inadecuada. Por eso, si los hechos jurídicamente relevantes incluidos en la acusación es incompleta, pues obviamente el tema de prueba también lo será, doctor. En este caso, me remito en uno de los hechos indicadores para esta defensa, ¿no? Que Efraín Alfonso aborda el automotor y este se situó frente a la puerta de acceso y se lo desde la estaba en estado de embriaguez. El conductor, previendo el peligro en que se hallaba a causa de que la puerta permanecía abierta, le pidió que se retirara de allí. Además, impedía la entrada y la salida de los pasajeros. En este caso, y para esta defensa, es muy importante que la Fiscalía haya anexado un medio probatorio. En este caso puede haber sido un peritaje del vehículo
para establecer si es que el vehículo tenía algunos daños o era óptimo para prestar el servicio público. En este caso tampoco se demostró. También pudo haber que haya un daño, que haya habido una queja por parte del conductor o por parte de otros, doctor. Por eso es que digo que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar hay muchas cosas que no encajan y no dejan ver la responsabilidad absoluta del procesado, porque en ese caso, que si haya una falla, pues la responsabilidad vendría siendo de la empresa a la cual está haciendo el dicho vehículo. Bueno, el artículo espéreme, 55. Kevin, para que no se me vaya también el hilo. A ver, Kevin. La línea jurisprudencial que habla sobre hechos jurídicamente relevantes la trajo a la Corte Luis Fernando Bedoya Sierra. Usted nunca va a encontrar a Luis Fernando Bedoya Sierra en la Corte firmando las sentencias, no. Luis Fernando Bedoya Sierra es el magistrado auxiliar de la doctora Patricia Salazar. Entonces, todas las sentencias, o la mayoría de sentencias sobre hechos jurídicamente relevantes son de Patricia. Correcto, De acá Patricia. las tengo. Pero de hecho, no son de Patricia. Patricia es la que la ponente, pero es Luis Fernando Bedoya Sierra. Averigües ese nombre, él es una persona conocida. Él ha escrito varios libritos sobre pruebas. ¿Y a dónde se ataca cuando Bedoya habla de los hechos jurídicamente relevantes? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Antiguamente los fiscales tenían como un defecto, un hierro, cometían un hierro, que era el siguiente. Le decía, hechos jurídicamente relevantes. Relata la denunciante que, y empezaba a decir lo que relata la denunciante. Y resulta que le decía, uno como juez le dice, a mí no me interesa lo que haya relatado la denunciante. Señor fiscal, dígame lo que pasó. A mí no me interesa lo que diga la denunciante. O indica el testigo tal. A mí no me interesa lo que indique el testigo. A mí me interesa lo que pasó. Lo que pasó. Yo necesito como juez saber qué fue lo que pasó. No qué dice la denunciante, ni qué dice un testigo, nada. Yo necesito saber qué fue lo que pasó. En este caso, Kevin, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? Sí, doctor, sí. Ah, bueno, entonces, espere. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Listo. Entonces, aquí no hay atentado contra los hechos jurídicamente relevantes porque yo no dije, indica la denunciante qué tan. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Eso es lo primero. Entonces, aquí no habría una violación con los hechos jurídicamente relevantes porque el juez sabe qué fue lo que pasó. Sabe qué fue lo que pasó. Sabe que un tipo se subió borracho a una buseta. El señor del conductor de la buseta le dijo, oiga, hermano, entre más o ingrese más a la buseta porque aquí usted corre riesgo. El tipo no hizo caso, tomó una curva, se salió, se cayó y se murió. Eso fue lo que pasó. Y el juez lo sabe. El juez la tiene clara, tiene claros esos hechos. Segundo, nótese, Kevin, usted que de pronto es inquieto para esto, que en la audiencia de imputación la fiscalía no tiene que sacar ninguna prueba. Exactamente, no La está fiscalía obligada. puede decir, mire, yo le imputo a usted delito X y tengo las pruebas. ¿Cuáles? Las tengo. Yo en esa primera salida procesal, yo le digo, tengo pruebas en contra de su cliente. ¿Cuál? Ahí tengo 4 denuncias, punto. Y ni siquiera se las voy a dejar ver. Nada, aquí las tengo. Créame o no me crea, porque a veces es cañando también o lo que sea por parte de la fiscalía. Entonces, en esa primera audiencia, aunque algunos fiscales muy sagazmente lo hacen, y yo de fiscal lo haría, no es la obligación descubrirle las pruebas en la audiencia de imputación, pero yo lo haría. ¿Para qué? Para mandarle un mensaje subliminal al defensor, decirle, ojo, viejito, mire todo lo que tengo en contra de su cliente desde ya. Entonces, mire a ver si se va a allanar desde allá. Desde ya le puedo dar esa oportunidad de allanarse, porque mire todo lo que tengo de una vez, aunque no tengo la obligación. Casi siempre los fiscales no lo hacen. Digamos que enuncian las pruebas, pero no las descubren. A veces ni siquiera las enuncian. Dicen, yo tengo pruebas que te comprometen la responsabilidad y punto. Y ya, y como es un acto de comunicación, pues ahí quedó. Entonces, dígame eso. Antes de atacar nulidad por violación del 29 o del debido proceso de la defensa, ya en lo que atañe al punto estrictamente, digamos, subsanando las irregularidades que eventualmente pueden encontrar procesales, si fuese una defensa que no buscara la nulidad, sino una defensa que buscara la absolución, ¿qué alegaría en favor de su cliente? Continúo, doctor.
Sí, claro, pero entonces, Es pero que dígame, para, Kevin, ¿qué alegaría en favor de su cliente, pero no buscando la nulidad? Porque nótese que la nulidad lo único que hace es volver a empezar el proceso. Entonces dicen, ah, sí, pero lo vuelvo a empezar. Pero entonces el objetivo es buscar o una pena más baja, lógicamente, o de pronto la absolución. ¿Qué alegaríamos? es que doctor, yo digo que en este caso es un caso bastante complicado. Sí, lógico, pues por eso lo puse. Sí, exactamente. Pues yo, como segundos argumentos y como segunda posición que tuve, recurrí pues a la ley 769 del 2002, que inclusive yo creo que ahorita mis colegas van a utilizarla en contra del conductor, cuando me habla sobre normas de comportamiento, el capítulo primero, reglas generales y educación en el tránsito. El artículo 55 dice comportamiento del conductor, del pasajero, peatón. Me dice, toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como debe ser las indicaciones que le den las autoridades de tránsito. O sea, me parece que en este caso la víctima, el obito, no siguió con las acciones de tránsito y con el comportamiento adecuado, porque en este caso obstruía que los pasajeros ingresaran al vehículo, al rodante, salieran de este mismo. Inclusive también se hubiera podido haber causado un accidente por esta acción desempeñada por el mismo sujeto. Yo, en este caso, para generar la absolución, le atacaría las pruebas. ¿Por qué? Porque es que a través de un peritaje tampoco se pudo establecer la velocidad a la que iba el rodante en el instante que se produjo la caída del obito. Tampoco, pues en este caso, me señala, como anteriormente se lo dije, que el vehículo estaba en óptimas condiciones para prestar el servicio. En este caso, pues la Pero fiscalía... espéreme, Kevin, no le agreguemos nada al caso. Lo importante es Kevin. Es que, doctor, es que... Doctor, pero espéreme, Kevin, porque usted está colocando cosas que yo nunca dije en el caso. Sí, sí, doctor. Pero... Esos son, espéreme, Kevin, esos son hipotéticos. Esos son hipotéticos. Mire, es como yo decir, no, pues también podría haber una prueba que dijera que el conductor venía borracho. Pues ya esos son hipotéticos. ¿Qué iban a examinar? No. Lo cierto es, Kevin, ¿el conductor tenía posición de garante sobre el pasajero? Sí, claro que sí. Listo. Siempre partamos de esa base. El conductor, según el texto, solo según el texto, ¿el conductor cometió alguna infracción? Señor. ¿Cuál? En este caso, no parar el vehículo y decir a la persona que se bajara o que continuara al interior del rodante o del vehículo. ¿Esa es una infracción contra el Código Nacional de Tránsito? Sí, señor. O sea, él tiene que parar y decirle, siga, no. La infracción fue llevar la puerta abierta, Kevin. Y la infracción fue llevar la puerta que... Esa fue la infracción, llevar la puerta abierta. Porque los vehículos, sino que, de hecho, los conductores, pues no. Bueno, los conductores de servicio público como que nunca leen el Código Nacional de Tránsito ni las reglas, casi siempre llevan las puertas abiertas. Deben llevar las puertas cerradas. Eso es obligación, debe llevar la puerta cerrada. Y él cometió una infracción. Sin embargo, él, aún cometiendo la infracción, le dijo al cliente o al pasajero, le dijo, mire, por favor, ingrese, no se quede ahí a la entrada. Ingrese porque primero está obstaculizando y él no quiso. Dijo que pues como el trayecto era muy corto, pues se iba a bajar pues, rápido. ¿A dónde voy yo, Kevin? Échele un ojito al inciso cuarto del artículo 61. Para, mientras lo leí y le digo en qué punto ahorita específicamente, para que me hable al respecto. ¿Listo, Kevin? Doctor, discúlpeme, igualmente ya puedo terminar con lo que claro, tenía. pero no me hable de las pruebas, Kevin, porque las pruebas usted no las conoce. ¿Por qué? Porque yo no las indiqué. Yo no indiqué qué pruebas habían. Entonces, si yo no indico qué pruebas habían, usted no ataque pruebas que no sabe si existen o no existen. Yo dije lo que ese es simplemente el caso, pero ¿a dónde voy? Exacto, es que por eso iba ahí, doctor. Claro, ¿a dónde voy? Que en un preparatorio, en un preparatorio, a uno le dicen un caso. A uno le dicen un caso, no le dicen qué pruebas hay. En un caso le dice, defiéndalo. Y entonces el alumno dice, yo atacaría las pruebas. Entonces yo le digo, pero Kevin, ¿cuáles pruebas? Si aquí usted no las conoce, o sea, yo no le he hecho un descubrimiento probatorio, yo le doy es un caso. Entonces yo le digo, mire, una persona fue amenazada por otra, la otra se defendió y lo mató.
¿Cómo la defendería? Pues uno diría, pues buscaría una eventual estructuración de una legítima defensa. Ah, bueno, listo. Pero entonces, si yo atacaría las pruebas, pues sí, pero ¿cuáles pruebas? Si no sabemos qué pruebas hay, si no sabemos si hay un video, si hay no sé. No, simplemente es el caso. ¿Y a dónde voy? En los exámenes de Estado y en los exámenes para optar a los cargos y lo que sea, a nosotros nos dan un caso, no nos dan nada. Y nos dan, de hecho, unas posibles A, B, C, D y E, porque todos esos exámenes por selección múltiple, y no hay ninguna respuesta que diga, yo atacaría las pruebas. No, aquí se estructura esto, o se estructura lo otro, o básicamente, pues así busquemos resolver. Claro, si ya cuando estemos en la práctica, por allá en nuestro 8º semestre o en el 10º semestre, que ya hagamos un proceso simulado y hagamos un descubrimiento probatorio y encuentre de pronto el abogado defensor un hierro en la prueba, la atacamos, pero porque ya estamos hablando sobre un terreno sólido. ¿Vale, Kevin? Yo sé, doctor, lo que pasa, y fue básicamente que yo no decidí ser fiscal, fue porque en muchas clases lo hemos visto, y es que el fiscal es el que tiene la carga de la prueba. Y la teoría del caso, pues que en este caso usted había expuesto, doctor, pues no tenía prácticamente pruebas. Por eso fue que yo vi... Pero sí se estructuraba sí se estructuraba una manera de defenderlo. Y por sí, eso, sí, de pronto yo no lo vi por ese lado, doctor. 41. O sea, con base en lo que teníamos, sí teníamos una manera de defenderlo. Sí, claro que sí. Ahorita hablamos de eso, Kevin. Listo, doctor. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Diana? Doctor, buenos días. ¿Yo o Diana Bartola? Diana López. Bueno, bien, gracias, doctor. Qué pena, Dianita. Pues, doctor, digamos que ya escuchando a mis compañeros, pues me di cuenta que de pronto cometí algunas anomalías. Sin embargo, quiero que usted escuche mi posición como si no los hubiera escuchado a ellos, Claro, para yo sí, poder no, recibir mi... yo soy como los alumnos aplican una filosofía que se denomina clase vista, clase olvidada. Entonces yo ya olvidé lo que dijeron sus antecesores. Bueno, muchas gracias. Doctor, mire, pues básicamente yo me argumenté. ¿Cuál fue tu posición? Yo estaba defendiendo al conductor. Defensora. Sí, señor. Ah, perfecto, ahora sí. Sí, señor. Entonces, en este caso, pues inicialmente yo visualicé un homicidio culposo, ya que el conductor pues no tenía ninguna intención de hacer daño y el resultado fue producto de la imprudencia del pasajero. Sostenía que no debería aplicar la rajatabla a la teoría del riesgo de la víctima y perjudicando al autor, sino que por el contrario procedía a analizar la situación particular en orden a establecer los factores que incidieron en la producción del daño, tales como la imprudencia de no dejar cerrar la puerta. Fue por la propia víctima quien se creó un riesgo jurídicamente desaprobado al efectuar una maniobra imprudente, por lo cual sí pido la absolución de mi representado. En resumen de los hechos, se hizo referencia a que el siniestro se produjo cuando de manera irreverente y negligente la víctima se niega a retirarse de la puerta. Es decir, se hace la referencia a que la responsabilidad del accidente recae sobre la propia víctima. Así las cosas, considero que la consecuencia necesaria de la mencionada contradicción es la nulidad absoluta y adicional pues dentro del tema y dentro de la que pues dicen en la teoría del caso, pues hay vacíos y omisiones que afectan la estructura formal del suceso, por un lado. Y por el otro lado, doctor, pues yo estuve mirando una audiencia por YouTube en donde pues estaban la corte que ninguna discusión aumenta que todo aquel que cause daño a otro tiene que resarcirlo de la manera que le sea imputable a título de dolo o culpa. Pues obviamente teniendo en cuenta un artículo del Código Civil, ya que se asume que el actual constituye responsabilidad. En este caso fue el accidente donde se involucra el conductor y el pasajero y se entiende que la víctima tiene que acreditar el daño por fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima y es a ella quien se le debe responder. Pues el conductor del bus acepta en el momento, o según lo que escucho, es que acepta que efectivamente lo recogió, que le dijo que se retirara de la seguridad y él por su estado de embriaguez pues hizo caso omiso. Entonces, por eso yo le pediría en ese caso al señor juez que le diera nulidad, absolución porque la víctima la culpa la tuvo la propia víctima. Vale, perfecto. Entonces ya ahorita vamos a plantear unas posibles salidas a eso. ¿Listo, Diana? Pero está mal, está bien, está No, terrible. Por favor, dígame algo. A ver, espérame, Diana. Todo está bien. Porque es que yo no puedo esperar
o sea, si ustedes están en 10º semestre, nosotros estamos, si ustedes están en 10º semestre, pues voy a esperar mucho más. Pero hasta ahora es hasta ahora es la primera vez que nos estamos enfrentando ante un caso. Entonces, todo está bien, todo está bien. Mire, el objetivo, lo que yo quiero que ustedes es que empiecen a pensar, no a estudiar y a leer y a memorizar, no, sino a pensar y a pensar y a pensar. Entonces, ahorita al final les voy a dar como unas clavecitas para mañana o pasado mañana o cuando se enfrenten a unos casos, cómo lo podemos atacar. Pero está bien, todo eso es un ejercicio, eso es lo que yo busco, Diana, eso es lo que yo busco. Da Entonces, una claro, angustia, yo no dormí, estoy sudando como si de verdad usted fuese un juez y yo estuviera en mi Diana, primer si caso. usted quiere una respuesta, digamos, si yo fuera a evaluar, la Sí, respuesta señor. es, todo está mal. Todo está mal. No solo lo tuyo, sino todo lo que han dicho todos. Pero es que yo lo sabía. O sea, yo no voy a esperar que estuviese bien. ¿Cómo yo voy a esperar la respuesta de un abogado a la respuesta de un estudiante de 4º semestre de Derecho? Por favor, sería algo absurdo e ilógico por parte mía, algo loco. No, yo no puedo, pero está muy bien el ejercicio, está muy bien que hayan investigado, que hayan puesto a buscar qué es lo que, a ver por dónde defiendo o por dónde ataco, pero eso está muy bien. Eso es lo que yo busco. Yo nunca respuesta verdadera porque yo sabía que no lo iba a obtener. Yo Gracias, sabía que no doctor. lo iba a Sin obtener. embargo, pues sí, Todo los cambió. nervios a veces lo aturden un poquito a uno. No, 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 nada. Listo. Muy bien, Diana. Gracias. Gracias. Carles. Doctor, buenos días. Mi posición en cuanto al conductor es el de la Fiscalía. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Yo lo planteé de la siguiente forma. Dice, la Fiscalía determina teniendo en cuenta los hechos registrados así. Coloco una fecha, el 20 de noviembre, por decirlo así, del año 2020. Un fiscal de Cundinamarca, pues que se habla pues de Chía, de estos sectores que hacen parte de este departamento, formula resolución acusatoria en contra del señor Fermín Rodríguez como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, teniendo las siguientes consideraciones y la normatividad vigente. Entonces, menciono la ley 599 del 2000, Código Penal, artículo 109, homicidio culposo, el que matare por culpa, el que por culpa matare a otro. Y en el siguiente inciso dice cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados. También me remito al artículo 110, circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. En el numeral 4 dice que si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando pasajeros. También me remito a la ley 759. Léame la circunstancia de agravación completa, Charles. Léame la circunstancia de agravación completa, porque ahí me está haciendo incurrir en error a mí como juez. Doctor, dice artículo 110, circunstancias de agravación para el homicidio culposo. Y dice modificado por la ley... No, léame el cuarto, no me diga la modificación, léame el cuarto. Numeral 4, si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando pasajeros. Sí, yo considero que... Siga. Es que eso no es ahí no muere, siga. O carga pesada. Sí. Sin el lleno de los requisitos legales. Ojo, sin el lleno de los requisitos legales. Ojo, transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales. Y yo nunca dije que esta persona no tenía los requisitos para transportar pasajeros, Charles. Entonces, esa circunstancia de agravación, quítela. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo de pronto está haciendo incurrir en error al juez? Porque dice, él llevaba pasajeros. No, señor, llevaba pasajeros sin el lleno de los requisitos. Ahí sí se puede materializar esa circunstancia de agravación, ¿vale? Pienso, doctor, pues porque es la función como conductor, pues una de las funciones es... No, pero cuando la ley sea muy clara, Charles, no le demos una interpretación acomodada. No le demos una interpretación acomodada, ¿vale? Pero espéreme, Charles, le hago una pregunta. Usted, señor fiscal, dice que este señor comete el delito de homicidio culposo, ¿cierto? Sí, señor. Dígame, señor fiscal, ¿por qué culposo? O sea, solo dígame por qué es culposo el homicidio. Digamos, afectó esa actitud de violación al deber objetivo de cuidado que debe tener él, o debió, porque a pesar de que el conductor le dijo
a este señor que se corriera a la puerta y el señor le argumenta que pues no lo hace porque se va a bajar en pocas cuadras, omitió ese deber de cuidado que debió tener pues, para que no se presentara la muerte de esta persona. Entonces, usted me dice, señor fiscal, que él faltó a su deber objetivo de cuidado. Sí, señor. Y dígame una cosa, señor fiscal, ¿y cuál era el deber objetivo de cuidado de ese conductor? Haber cerrado la puerta, doctor, porque yo consulté el Cerrar la artículo de puerta la no ley. es cerrar la puerta, señor, falta el deber objetivo de cuidado. Cerrar la puerta es seguir los reglamentos. Es seguir los reglamentos. Y una cosa es faltar al deber objetivo de cuidado y otra cosa distinta es no incumplir los reglamentos. No incumplir los reglamentos. Este señor, según usted, no cumplió los reglamentos. Sí, doctor, no cumple los reglamentos porque en el artículo 769, en su artículo Pues no cumple los 81, reglamentos y ya indicará cuál es el reglamento. dice puertas cerradas, dice, todos los vehículos deberán transitar siempre con todas sus puertas debidamente cerradas. Y pues él no lo hizo. O sea que aquí negligencia, impericia o imprudencia. Doctor, cuando usted nombra esta partecita, estamos hablando del artículo 23, que es la culpa. Claro. Y en este momento me remito a negligencia, que es como la irregularidad que comete este conductor, pues conociendo las normas y los procedimientos, y sin embargo no lo omitió, no lo realizó. Vale, perfecto. ¿Alguna otra acotación, Charles? Doctor, no, doctor, ese es mi planteamiento. Vale, perfecto. Escucho ahora a Diana Marcela Ávila. Buenos días, profesor. Trabajo lo hicimos con el compañero Daniel y nos pusimos en la posición de la fiscalía. Escribimos: la fiscalía, dados los hechos, considera al señor Fermín Rodríguez responsable del delito de homicidio culposo, tipificado en el artículo 109 de la ley 599 del 2000, en calidad de autor directo, en concordancia con el artículo 23, donde se habla de la culpa, porque pues la conducta es culposa cuando el resultado producto de la infracción al deber objetivo del cuidado, y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Esto teniendo en cuenta que el señor Fermín Rodríguez ostenta una posición de garante frente a la víctima y que en el artículo 25 de la misma ley y en concordancia con el artículo 25 de la misma ley en los numerales 1, 3 y 4. Lo anterior teniendo en cuenta que se vulneró la vida e integridad del señor Efraín Alfonso. Los hechos: a pesar de que el sujeto pasivo se encontraba en estado de liquidamiento, lo que ocasionó su muerte fue la imprudencia del conductor al poner en movimiento el vehículo teniendo el conocimiento de que un pasajero estaba expuesto a un inminente peligro por encontrarse al lado de la puerta y con esta abierta. En el momento en que la agente se detuvo y le permitió al pasajero ingresar al vehículo de transporte, asumió su posición de garante. Además le permitió quedarse situado frente a la puerta abierta, asumiendo el riesgo que esta acción conllevase. Este peligro lo evidenció Fermín Rodríguez en el momento en que le pidió que se retirara de allí. A pesar de ver el peligro y la negativa del pasajero, pudo optar por bajarlo del transporte público, porque al permitirle seguir en el vehículo, en el vehículo que conducía, se hacía responsable de las consecuencias derivadas de este peligro. Bueno, en el artículo 25 del Código Penal dice que quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado a una descripción típica y no llevaría a cabo, está en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a contemplada en la respectiva norma. Por lo anterior, la Fiscalía pide una pena de 32 a 108 meses de multa, a 108 meses, perdón, y multa de 26.66 a 150 salarios mínimos legales vigentes. Además de 48 a 90 meses de privación del derecho a conducir vehículos automotores. Vale, perfecto. Listo, Diana, muchas gracias. ¿Qué nos dice Gidis? Buenos días, doctor. Qué pena que no le prenda la cámara, es que no me funciona.
En este caso, pues nosotros escogimos el rol de fiscal. Lo que puedo decir es, en los aspectos probatorios, pues que la prueba, pues se prueba que el señor conduce el vehículo y que se trata de un servicio público de pasajeros. Pues también que el señor Efraín eso tomó, abordó el vehículo y pues que no toma asiento y se queda recostado en la puerta de acceso y según pues, los testigos en este caso pues son los pasajeros, se dan de cuenta que el conductor le requiere al señor Efraín para que se siente y el señor hace caso omiso y pues también se dan de cuenta que el señor está embriagado. Entonces, en este caso, el conductor del vehículo de servicio público sí tenía posición de garante, pues en respecto de los pasajeros. Le corresponde transportarlos con comodidad y seguridad, entonces por eso el señor del vehículo lo que hizo fue recurrir al señor Efraín para que tomara su comodidad y seguridad para que se encontrara a salvo. El solo hecho del conductor pedirle al pasajero que se acomode no agota el rol de garante. Entonces, en ese caso, el conductor debió haber sido más precavido, debió haber hecho más actos para poder prevenir este homicidio. Y como fiscal, pues la responsabilidad que le toma el señor conductor es el artículo 109, que es culposo, homicidio culposo. ¿Listo, Gis? Sí, señor. Bueno, listo, gracias. John León. Hola, profesor, buenos días. Buenas. Bueno, yo creo que ahorita se me va a dar la cámara porque estoy desde el celular y voy a tratar de ver el artículo que es, bueno, la respuesta que di. Bueno, la posición mía fue como fiscal. En el caso mencionado, se le imputa al señor Fermín Rodríguez de homicidio, homicidio imprudencial, en consideración a que el imputado, teniendo el deber objetivo y subjetivo del cuidado que le era exigible como conductor del vehículo en el que la víctima se desplazaba, omitió el deber que asumió desde el momento en que el pasajero Efraín Alfonso ingresó y permaneció en las escaleras del automotor que era conducido por el imputado. A partir de allí, el imputado adquiere la posición de garante que se consagra en el artículo 25 del Código Penal frente al pasajero. Por ende, Fermín Rodríguez tenía el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produjera un resultado típico evitable. El conductor o el imputado era tan consciente de la situación que detuvo el vehículo y exigió a la víctima que se retirara de la puerta e ingresara a una posición segura dentro del automotor. Sin embargo, ante la negativa de la víctima, decidió poner en marcha el automotor, asumiendo la protección real de Efraín Alfonso bajo bajo la fuente de riesgo que implicaba que la víctima en estado de embriaguez permaneciera sobre las escaleras de acceso al vehículo. Situación que emprendió la realización de una actividad riesgosa con el desenlace fatal que ocasionó el resultado. Entonces, se le imputa el delito de homicidio imprudencial, pues porque en este caso el imputado tenía la posición de garante frente a la víctima y era deber de él, una vez permitió que ingresara o permaneciera en el vehículo, cuidar de ella. Listo, John. Es homicidio imprudente. ¿Listo, John? No imprudencial, sino imprudente. Ah, vale, profe. Bueno, listo, ya, perfecto. ¿Qué nos dice Carlos Roberto? Profesor, muy buenos días. Qué pena, me encuentro en una cita. Voy a apagar la cámara para... Tranquilo, no hay cambiar. problema. Bueno, profe. Entonces, de acuerdo al caso, asumí la posición de fiscal, ¿sí? Entonces voy a exponer la teoría del caso.
Los hechos ocurrieron, tuvieron ocurrencia el día 13 de septiembre de 2020. No me los dé, Carlos, que yo ya los conozco. Bueno, saltémonos. Entonces, hay unas partes en el relato de los hechos donde manifiesto que el señor Fermín Rodríguez tenía conocimiento de que o le solicitó al señor Efraín Alonso ubicarse en otra posición por el peligro que tenía, teniendo en cuenta que circulaba con la puerta abierta. Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación imputará el cargo de homicidio culposo en accidente de tránsito en calidad de autor al señor Fermín Rodríguez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120 de nuestro Código Penal, Ley 599 de 2000. Ahí también tuve un error que fue la de poner en la imputación la agravación del artículo 110, pero ya por los motivos expuestos por usted, pues obviamente no. La presente imputación se hace teniendo en cuenta los siguientes elementos de hecho y derecho. Al tratarse de un delito a título de culpa, se busca evidenciar que el agente omitió su deber objetivo de cuidado, actuando de manera negligente. Este último, de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina, considerando como un factor generador de culpa sobre este último, probado que el señor Fermín Rodríguez, al ser conductor de un vehículo de servicio público, es conocedor de las normas de tránsito vigentes, por lo cual no resulta lógico que a pesar de que éste decidió llevar al hoyo occiso junto a la puerta abierta, más considerando que era evidente su situación que fue advertida y de manera clara por el señor Rodríguez. En este sentido, se trae a colación lo dispuesto en la ley, en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, en su artículo 81 indica que todos los vehículos deben transitar con las puertas cerradas. De allí que la gente no acató dicha normatividad y a pesar de que hace más de 15 años conduce vehículos automotores y en la actualidad conduce vehículos de servicio de transporte público, tiene que tener pleno conocimiento de la normatividad. En este sentido, es probado que el agente incumplió con la norma de tránsito, faltando en consecuencia al deber objetivo de cuidado que le era exigible al ir al volante del automotor y aunando en su posición de garante. Listo, Carlos. Yo nunca dije que 15 años manejando, pero bueno. ¿Listo? Bueno, sí, sí. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Viviana? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Inicio con que, bueno, pues el señor Fermín Rodríguez estaba en un día normal de trabajo manejando como lo hace habitualmente para ganarse la vida. Por desgracia, el 13 de septiembre del año 2020 recogió al señor Efraín Alfonso, el cual se encontraba en estado de licoramiento y haciendo caso omiso a los peligros y riesgos que existen en quedarse en la puerta del automotor en marcha. No se retiró pese a las advertencias de mi defendido, lo que más adelante le acarrea la muerte. Por lo mencionado anteriormente, existe una compensación de culpas por responsabilidad compartida entre mi defendido, puesto que era el conductor del vehículo donde se encontraba el señor Efraín Alfonso, y la empresa en la que se encuentra afiliada al automotor que presta servicio de transporte público. Esta respondería solidariamente, pues como ya lo sabemos, esta es una responsabilidad civil de actividad peligrosa. Esto se encuentra en la sentencia T609 2014, Corte Constitucional de Colombia. Conducción de vehículos y automotores es actividad peligrosa. Entonces se presume la responsabilidad del conductor, ya que también tenía la posición de garante, como menciona el numeral 3. Espérate, Viviana, no me leas. Del artículo 26. Viviana. Señor. ¿Tú cobraste como defensor? Sí, señor. Entonces, ¿por qué me dice que se presume la responsabilidad de su defendido? ¿Qué tal mi defensora diciendo que se presume mi responsabilidad? Yo contratar a Viviana y Viviana me va a defender y le dice algo, es que se presume mi responsabilidad. Ahora otra cosa, Viviana, ¿dónde está la compensación de culpas en el Código Penal? ¿Lo encontraste? Sí. ¿Dónde? Eso no está en el Código Penal, Viviana. En el administrativo. Eso no está en el Código Penal. No lo busques porque no está. La figura más parecida a la compensación de culpa es la culpa concurrente. Pero vamos a hablar ahorita de eso, ¿listo? Entonces,
espérame. Entonces, básicamente, Viviana, lo que tú eres, que vas a buscar la absolución. Pues que en este tipo de homicidios, de accidentes de tránsito, hay como una especie de trato especial, por lo que yo nunca había entendido. Puesto que si el infractor no hubiese realizado cierta actividad, pues no sé, es muy posible que no hubiese pasado lo que pasó. Claro, es una actividad peligrosa. Claro que lo es. Claro que es una actividad peligrosa manejar vehículos, porque uno puede atentar contra la vida o la integridad personal de otros. Pero él, ¿por qué tú vas a buscar la absolución de él? ¿Por qué? ¿Porque estaba manejando un carro? No, porque eso es legal. No, yo me refiero al señor, a Efraín. Ah, ¿qué fue lo que hizo Efraín? Pues que el señor Efraín se encontraba en estado de embriaguez, se subió a un automotor, se quedó en la puerta y pues haciendo caso omiso de, pues ya como lo han mencionado varias veces mis compañeros, perdió la vida, pues por las circunstancias del accidente que hubo. ¿Eso es un motivo para absolverlo? Pues al conductor. Pero siempre, si tú me dices que sí, ¿con base en qué artículo del Código Penal? ¿En qué artículo del Código Penal dice que si alguien borracho se sube a un carro de servicio público y se cae y se muere, lo absuelven al conductor? Pero fue un accidente que ocasionó él mismo. Claro, pero entonces, ¿dónde dice en el Código Penal que si el mismo pasajero ocasiona el accidente, no habrá responsabilidad penal para el conductor? No lo hay. Sí, de pronto sí lo hay, no en esas palabras, pero de pronto sí lo hay por allá en el 32 numeral primero. Échale un ojito al 32 numeral primero. ¿Qué nos dice Cindy? Ah, no, antes de Cindy, para darle la oportunidad a un caballero, ¿qué nos dice Javier? Doctor Nelson, muy buenos días y buenos días a todos los presentes. Para el caso, yo lo tomé de la siguiente manera. Lo primero que hice fue identificar el delito, que es un homicidio culposo, y la pena principal del mismo está el que por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa de 26 hasta 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El sujeto activo fue Fermín Rodríguez, que es un sujeto determinado. El sujeto pasivo fue Efraín Alfonso, el verbo rector, el que por culpa matare. Y el bien jurídicamente tutelado es la vida, la integridad y la salud. En nuestro estudio, trabajo que lo realizamos con el compañero Ricardo Duarte, Fermín Rodríguez deberá responder por el delito de homicidio culposo, enmarcado en el artículo 109 del Código Penal, indicando que la imprudencia del conductor es clara, faltando al deber objetivo de cuidado porque él desarrollaba la actividad peligrosa por cuanto no tuvo la precaución total de cerrar la puerta. Y la persona de Efraín Alfonso estaba con la voz alicorada. Y no obstante, que es evidente que Fermín Rodríguez no cumplía con lo estipulado en la norma de tránsito, sino también por la experiencia y conocimiento de los riesgos que se pueden correr al transitar con las puertas abiertas. Dicho lo anterior, es evidente que Rodríguez tenía una posición de garante y a su vez debía bajar al pasajero ante la negativa respuesta que obtuvo. El conductor, previendo el peligro en que se hallaba a causa de que la puerta permanecía abierta, le pidió que se retirara de allí. Además, impedía la entrada y salida de los demás pasajeros. Rodríguez, al permitir que Efraín Alfonso viajara cerca a la entrada del bus en estado de embriaguez y sin cerrar la puerta, estaba incrementando el riesgo, porque la probabilidad de que éste pudiera caer era notoria. Luego tenía que prever que se podía presentar una tragedia y entonces adoptar las medidas mínimas aconsejables, como cerrar la puerta para evitar un resultado negativo. Por otro lado, también es evidente que Efraín Alfonso incurrió en la falta del autocuidado y se puso en peligro al hacer caso omiso a las peticiones del conductor. Y por el contrario, permanecer a la entrada del vehículo. Pero el conductor, como lo hemos dicho antes, no solo tenía el deber del cuidado, sino la obligación de transitar el vehículo de servicio público con las puertas cerradas, como lo indica el Código Nacional de Tránsito, y así prever o mitigar un posible accidente. Listo, muchas gracias. Ese es nuestro punto y nuestra
Perfecto. ¿Qué nos dice Cindy? Cindy Gómez. Sí, buenos días, profe. Bueno, yo actué en este caso como fiscal, imputando al señor Fermín Rodríguez el delito de homicidio culposo que está pues regulado en el artículo 109 que ya han mencionado mis compañeros. Y las razones por la cual imputé este delito es porque se puede notar que según la descripción del suceso brindado por el imputado Fermín Rodríguez, tenía la posición de garante, que según lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal, este se asume el deber objetivo de cuidado cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio, teniendo en cuenta que el ámbito de dominio era la posición del conductor frente a la víctima y considerando que el tener una persona en estado de embriaguez, que pues yo puse ahí la definición, que es la incapacidad física y mental de una persona por el consumo de sustancias alcohólicas, por lo cual se deduce que la víctima no tenía dominio de los actos y se enfrentaba a una situación de peligro. Cual la posición de garante la tenía el señor Fermín y pues que tenía el deber de prever y evitar este suceso. Bueno, que el señor Fermín Rodríguez reconoce su propia declaración que la víctima se encontraba en estado de embriaguez, lo cual nos facilita deducir que el occiso no se encontraba en facultad de cuidar de sí mismo. Y el sujeto activo de esta conducta debía tener el deber objetivo de cuidado, teniendo en cuenta que maneja un automóvil con las puertas abiertas, lo cual viola la norma de tránsito, el artículo 81, que ya ha sido mencionado, y debía tener la prudencia de manejar con las puertas cerradas para evitar pues este resultado. Y que se considera una acción peligrosa al conducir por cualquier vía con las puertas abiertas y con una persona en estado de embriaguez pues en la puerta. También que al prestar el transporte se tomó la posición de garante que podía haber admitido al pasajero en estado de embriaguez y pese a la negativa de no moverse desde la puerta, teniendo presente que no tenía la capacidad de cuidar de sí mismo, el sujeto activo debía actuar con la prudencia y cerrar la puerta del vehículo o persistir en la movilización del pasajero al centro del bus. También que el sujeto activo de la conducta violó la norma de tránsito ya mencionada, y que como consecuencia de este hecho pues se vulnera el bien jurídico del señor Efraín, que es la vida. Y que como indica él advirtió el peligro y pese a que el occiso no obedeció, él era consciente del peligro que podía correr esta persona y aún así no cambió esa situación. Yo pues me acuerdo de una explicación que nos daba el profesor de una fiesta en el caso en que yo tenga un alto grado de alcoholamiento, pues la persona que esté en sano juicio tiene esa posición de garante frente a mí. Ya, profe, con eso ya, pues, vale, sí. Condenado a culposo. Vale, ¿qué nos dice Nata? Buen día, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros vamos a actuar como el ente acusador. En este caso, configuramos el delito de la siguiente forma. El delito es homicidio culposo, pena principal de 32 a 108 meses. Y el sujeto activo de este delito es el señor Fermín Rodríguez, es un sujeto indeterminado. El sujeto pasivo es el señor Efraín Alfonso. El verbo rector es el que por culpa mataría a otro. Matar. El bien jurídicamente tutelado, pues la vida. Argumentación. Conociendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y al estar debidamente probado y determinado que el 13 de septiembre del año 2020 el señor Fermín Rodríguez conducía un vehículo de transporte público entre las inmediaciones de Chía Cajita. Los hechos ya los conozco, Nata. Listo. Se le acusa por el delito al señor Fermín Rodríguez, quien deberá responder por el homicidio culposo tipificado en el artículo 109 del Código Federal. Además, el acusado omitió el deber objetivo de cuidado, artículo 23, enmarcados dentro del delito culposo, y artículo 25, esta conducta punible por omisión. Y además,
infringió el cumplimiento al Código Nacional de Tránsito en el artículo 174. Sumado a ello, su deber en la posición de garante como conductor de servicio público frente a la responsabilidad exclusiva de la víctima mientras desempeñaba su labor como conductor de servicio público. El acusado cometió una conducta culposa producto de la infracción al deber objetivo de cuidado, puesto que el conductor preveía la situación que originaba el peligro y esta, al ser previsible, no realizó las acciones contundentes para evitar esta tragedia. Estaba obligado a tomar las medidas de seguridad de todos sus pasajeros. Él debió tomar los cuidados responsables y contundentes, no transportar pasajeros con la puerta abierta, y al verificar que su puerta se encontraba abierta, hizo caso omiso a esto y continuó manejando, sabiendo que el pasajero y víctima se encontraban en estado de embriaguez. La posición de garante es predicable del actor o partícipe de todo tipo de delito, sea culposo, doloso, comisivo, omisivo. Por esta razón, el acusado, el señor Fermín Rodríguez, actúa con culpa, teniendo la posición de garante y la responsabilidad de la víctima. De igual forma, viola el principio de seguridad. Su deber era, en su condición de garante de un derecho, y ante la negativa del usuario al intentarse al no bajarse del bus, él previó el riesgo y la posibilidad de este pasajero que se podía caer. Él debía proceder a ajustar las puertas o negarse a transportarlo. Así, determinado en el medio en que se desarrollaba su actividad laboral. Y no importa que teniendo la negativa del pasajero, él debió asegurar la vida y la integridad de él ante el peligro inminente que se presentaba, pues el riesgo de caída es supremamente alto. De modo concluyente, el acusado Fermín Rodríguez, por haber desatendido la norma de tránsito que lo obliga a movilizar su vehículo con las puertas cerradas, él omitió ese riesgo inminente a pesar de su previsión del resultado dañoso, que en este caso le ocasionó la muerte del señor Efraín Alfonso. Además, debemos valorar la importancia de la experiencia como conductor de este señor Fermín Rodríguez. De eso no me hable, Nata, porque eso ya se lo está inventando usted. Yo no le hablé de la experiencia del conductor. Bueno, en ese comportamiento se queda claro que omitió el deber objetivo de cuidado, actuó de manera imprudente y negligente. En este caso se debe judicializar al señor Fermín Rodríguez por el delito de homicidio culposo. Vale, perfecto, Nata. Efraín. Doctor, compañeros, buenos días. Pues básicamente nosotros trabajamos con María Alejandra Bustamante y con Harold Andrés Erazo. Nosotros lo que hicimos fue hacer un recorrido por las diferentes leyes para, con base en, somos fiscales, estamos acusando a Efraín por la omisión, al conductor. Hicimos un recorrido por el artículo 1495 del Código Civil que nos habla de que es un... ¿A quién va a acusar, Efraín? Vamos al conductor, discúlpeme, a Fermín, creo que es el conductor. Efraín fue el occiso. Entonces, a Fermín hicimos un recorrido por el artículo 1495 del Código Civil donde nos establece que es un contrato, que es un acuerdo voluntario entre dos o más partes que se obliga a hacer o no hacer. Después pasamos al artículo 981 del Código de Comercio que establece que es un contrato de transporte. Después miramos el artículo 81 que ya lo han tocado de la ley 769 que es el Código de Tránsito que los vehículos deben de transitar con la puerta cerrada. Después hablamos del artículo 25 que es la posición de garante del Código Penal de 599 y por último, el artículo 109 de homicidio culposo. Ya creo que casi todos mis compañeros lo han hablado, lo han dicho claramente, de que todos los argumentos, pero yo quería aquí hablar de este artículo 25 del Código Penal que habla de la posición de garante y para eso me permito citar una sentencia, una casación de la Sala de Casación Penal de magistrado ponente Gustavo Enrique Mata Fernández, sentencia del 12 de octubre de 2016, donde se ordena una libertad incondicional por homicidio, donde nos hablan del concepto de la posición de garante en los siguientes términos. 2 puntos. Dice, los delitos de omisión se regulan en el artículo 25 del Código Penal. La posición de garante
es entendida como el deber jurídico que tiene el autor de evitar un resultado típico, ubicación que le imprime el obrar para impedir que éste se produzca cuando es evitable. Importante la palabra que es evitable. Para la Corte, la posición de garante es la situación en que se halla una persona en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Por ello, cuando quien tiene la obligación la incumple y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona dicha posición de garante. Efraín, para usted, ¿qué es la posición de garante? La posición de garante es la que tiene una persona que puede evitar que se ocasione un hecho y no lo hace. En este caso, el conductor podía evitar que este resultado, podía evitar, no, digamos que no hubiera sido la muerte de Efraín, sino de pronto hubiera tenido lesiones, se hubiera caído, se hubiera partido un brazo, se hubiera podido ocasionar, hubiera podido impedirlo. Espéreme, Efraín. Para usted, ¿qué es la posición de garante? Repítame, por favor. Es la facultad, como el deber que tiene una persona para poder evitar un hecho. Espéreme, Efraín, teniendo la obligación de hacerlo, ¿no? Sí, teniendo la obligación de hacerlo. Ojo, porque entonces usted no puede andar a toda hora, o sea, si usted ve atracando a una persona ahorita que usted sale y ve atracando a uno, ¿usted tiene el deber de ir a socorrerlo? No, teniendo el deber de hacerlo, teniendo el deber de teniendo hacerlo. la obligación o deber de hacerlo, sí, sí. Entonces yo procesaría, cuando atraquen a una persona, atraco a todos los que estén ahí, a 10, a 20, a 30 o a 50, porque todos están en posición de garante. No tiene que existir el deber de proteger a esa persona. Por eso él tenía la obligación de proteger al pasajero, claro que sí, porque era el conductor y había un contrato. Entonces él se compromete a llevar a ese pasajero hasta su destino. Entonces es por eso que tenía la posición de garante, ¿vale? Sí, señor. Vale, perfecto. Venga, les digo, mis doctores, les pregunto ya aparte del caso. Bueno, aquí se podía ver, aquí la posición más fácil era pues ser fiscal, indicar, mire, esta persona tenía posición de garante porque pues había un contrato de transporte y el contrato de transporte es una obligación de resultado. Listo. Pero tenía la posición de garante. Todos los conductores tienen posición de garante sobre sus pasajeros, tanto en el servicio particular como en el servicio público. Faltó al deber objetivo de cuidado cuando no siguió los reglamentos, ¿cuáles? El llevar la puerta abierta y la persona se salió. Así le hubiese dicho que entrara, perfecto. Pero nótese, mis doctores, que aquí hubo parte de culpa, ojo, parte de culpa, no total, pero hubo parte de culpa también de la víctima. Eso en derecho penal se denomina la culpa concurrente. Así se denomina la culpa concurrente. No hace que eximan de responsabilidad penal al procesado, no, sino que hace que las penas se partan de los mínimos. Hace básicamente que se parta de los mínimos de las penas, porque hubo algo de culpa, no total, pero sí hubo algo de culpa en cabeza de la víctima. Siempre que ustedes busquen la absolución de una persona, miren lo siguiente. Una persona la absuelven de un delito o porque esa conducta no es típica o no es antijurídica o no es culpable, primero que todo. O segundo, porque esa persona se puede presentar que esa conducta o no sea típica o no sea antijurídica o no sea culpable. Por eso podemos buscar la absolución de un procesado. También podemos buscar la absolución de un procesado porque la conducta de nuestro defendido se encuentra dentro de alguna de las causales del artículo 32. El artículo 32 trae todas las causales de ausencia de responsabilidad. O por último, porque las pruebas no indican que esa persona cometió el delito, o que las pruebas no indican que ese delito cometió, pero eso es antipicidad. Aquí no vamos a hablar de pruebas, porque no las conocíamos. Entonces, siempre que nosotros busquemos la absolución, digamos, mire, o la conducta no es típica, o la conducta no es antijurídica, o no es culpable, o esa persona estaba incursa en alguna de las causales del artículo 32, o ya conociendo las pruebas no indican o no nos llevan más allá de la duda razonable en torno a que esta persona no superamos esa duda razonable en torno a que esta persona no cometió el delito. Doctor, es una pregunta. ¿Qué opinan? O sea, sí fue fructífero este módulo. Bueno, la nota, porque todos ustedes están esperando la nota. Miren, doctores, yo con la nota no tengo ningún problema. Me gusta el ejercicio que hicieron.
O sea, todo lo que yo buscaba colocándole este ejercicio, pues lo logré, que es básicamente eso, que ustedes se den a la tarea ya de empezar a fungir como defensores o a fungir como fiscales y a tomarse el trabajo de hacer unos planteamientos y unas argumentaciones y a pensar, eso es lo que yo busco con esto. La nota para todo el curso es la misma, mis doctores, para todo el curso, es la misma nota, es 4.5 para todos. Entonces ya las personas que estaban preocupadas por la nota, todos tienen 4.5. Ahora, escucho es cómo les pareció el módulo, si les gustó esa forma de enseñanza, si les gustó la forma de enseñanza mediante casos, escucho comentarios al respecto, si los hay, si no los hay, no hay ningún problema. Marinela. Doctor, muchísimas gracias. Hoy termina el módulo. Pues en lo que a mí corresponde y ya que me permite dar mi opinión, le agradezco de todo corazón y de verdad que muchísimas gracias en especial por esa forma de enseñar, por cómo nos direcciona el tema de la actividad académica a través de sentencias, permitiéndonos pensar, pocas veces acertar, gran parte de las veces equivocarnos, pero pienso que ese es el ejercicio de la mayoría de las profesiones. Muchas gracias. Vale, listo, Rica. Javier. Doctor Nelson, considero que es una forma de pedagogía que usted tiene muy acertada. Además de eso, porque nos hace no solamente ver la teoría, sino también buscar la practicidad y poner en práctica, ¿cierto? Todo lo que usted nos va enseñando a través del módulo. Me parece bastante idóneo y pues qué bueno que en el futuro cercano, en otro módulo, nos volvamos a ver. Gracias por la oportunidad. Nos vamos a ver, ya sea en la academia o en el ejercicio profesional. Vamos a ser parte de la misma familia, claro que nos vamos a ver. Para terminar, doctor, de parte mía, lo que menos me interesa es la nota. Si me la puede bajar, le quedaría mucho más agradecido. No, todo eso, artículo 13 constitucional, Javier. ¿Qué nos dice Nata? Profe, realmente muchas gracias por enseñarle a uno a pensar racionalmente, o sea, ubíquese y qué es lo que está leyendo, ¿sí? Desglose ese artículo y si usted no entiende esa palabra, ¿para qué la anuncia? Si usted no entiende la palabra, no le puede dar un significado errado. Entonces, cuando usted le enseña a analizar correctamente cada palabra de cada artículo, pues hace que uno tenga una mayor interpretación de él. A mí el penal me gustó desde que me lo dictó el profesor Edgar. Me parece algo muy interesante y lo que tú dices, cuando uno estudia penal, uno está jugando con la vida de esa persona, con la libertad de esa persona. Entonces, estoy muy contenta. Su metodología es muy buena. Me gusta que usted es un profesor, perdónenme la expresión, parado, determinado. Dice las cosas cuando las tiene que decir y lo hace reflexionar a uno con cada palabra y con cada pregunta. Lo lleva a uno a analizar mejor lo que está leyendo y lo que está diciendo. Gracias, profe. Vale, listo. Nata, ¿qué nos dice Kevin? Doctor, muchas gracias. Ante todo, en ese parcial docente le voy a colocar 0, lo voy a rajar. No, mentiras. No, ante todo, doctor, muchísimas gracias. La verdad, usted en todo este módulo presentó la idoneidad para resolver todas las inquietudes que nosotros tuvimos, porque en este caso fueron muchas. Agradecerle por compartir ese conocimiento con nosotros y poder escucharnos en cada una de nuestras intervenciones y hacer las observaciones que se tuvieron que hacer, doctor. Muchas gracias. Vale, perfecto. Igual ya ahí está por ahí mi teléfono. Cualquier cosa, cualquier duda, me escriben. Si no les puedo contestar es porque estoy en audiencia o estoy ocupado, pero después les contestaré ante alguna duda o alguna inquietud que tengan en el área penal, ¿no? Muy amable, doctor. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Oscar? Doctor, de antemano, pues muchas gracias. La clase me pareció muy buena. Le agradezco por permitirnos compartir sus conocimientos, la sapiencia y su experiencia que tiene en el área penal. Pues a mí me han servido mucho, me edificaron y me parece muy chévere trabajar con base en casos porque eso es finalmente lo que hay que ir haciendo. Entonces, gracias, profe, muy amable. Oscar, perfecto. Zulma. Buen día, doctor, ¿cómo está? Doctor, gracias, de verdad, porque pues despierta con su metodología se despierta ese interés a entender el derecho penal. De hecho, mis compañeros saben que a mí el derecho penal al comienzo como que
reconozco es como un miedo, porque se juega con la libertad de las personas, se juega es una responsabilidad tan grande que pues como que de cierta manera le tenía miedo, pero usted ha despertado como ese interés a verlo más allá y a entenderlo y a ver la realidad del derecho penal, a buscar que hay un fondo más del que uno por prejuicio social se lleva o por prejuicio convencional se lleva. Entonces es agradecerle por esa forma y por esa metodología que utilizó, porque nos aterriza a la vida real, nos aterriza a de verdad cómo se debe aplicar la norma, cómo debemos interpretarla, y pues esperamos seguir aprendiendo de usted. Sí, ojalá, gracias. ¿Qué nos dice Ricardo? Doctor, buenos días a todos. Pues a los que me conocen saben que no soy muy amante del derecho penal, pero esta clase logró y su metodología logró conectarme y uno empieza a coger amor a las diferentes materias, y en ese caso, este módulo de Derecho Penal Especial 2 sí logró conectarme, sí logró despejarme una cantidad de dudas que tenía frente a la materia y frente al derecho penal en general. No obstante, uno siempre en la academia recuerda este tipo de situaciones, de casos. Ahí siempre hay alguien que recuerda, y usted ha hecho, así usted no lo note, pero tiene apuntes que marcan la diferencia con otros maestros, y eso realmente sí, uno lo valoro, y dos, lo admiro, doctor. Segundo, yo sí aspiro a que nos volvamos a encontrar en otro módulo. Creo que uno aquí sí es un escenario orientador bien grande, ¿sí? Y la verdad es con toda seguridad, y también invito a los demás compañeros que si en algún momento podamos solicitar que un docente en materia penal nos dirija a otra materia, en especial, por ejemplo, en los procesales, sería bueno nuevamente tomarlos con usted. Y nuevamente, doctor, muchísimas gracias, y también a todos los demás compañeros, pues creo que este módulo fue de gran agrado para muchos. Muchas gracias, doctor. Listo. Fabio. Profe, no, pues yo creo que su merced es de esos profesores que da las clases magistrales, y a veces esas clases se convierten muchas veces en aburridas, pero su merced lo hace de una manera muy afable hacia todos los compañeros. La participación de todos los compañeros nos tiene absolutamente en cuenta a todos. Nos corrige, nos regaña. Eso es, yo creo que uno de los placeres más bonitos de la vida es que así lleguemos a viejos, siempre habrán personas que saben más y menos que nosotros. Y pues no, muchísimas gracias, y pues nos volveremos a ver Ojalá. más adelante con el favor y el permiso de Dios, profe. Muchas gracias. Diana Marcela. Bueno, profe, concuerdo con mis compañeros, en especial con la sugerencia del compañero Ricardo de que, pues, si fuera posible solicitar que nuevamente nos vuelva a dictar clase, ya que nos enseñó a razonar y a cuestionarnos más allá de lo que dice la norma, y a no tragar entero, por decirlo así, que porque la sentencia dice, ya uno dar por hecho. Entonces, le agradecemos que nos haya enseñado a cuestionar los temas y a ver desde el punto de vista de los razonamientos, y no quedarnos con lo que nos dicen desde el inicio. Sí, depende de muchas cosas. Si seguimos en virtualidad, no hablo de la docencia, sino de mi trabajo, les podré dictar. Pero si ya me toca ir a trabajar, pues ni modos, ya no se puede porque... Alguna vez ya lo hicimos con un profesor de solicitarlo, y pues si fuera posible para el módulo, espero que sea usted. Ya nos veremos en el complejo judicial de Palo Quemado, ojalá me los encuentre por allá. Allá yo trabajo en un juzgado penal del circuito, entonces pues por allá los esperaré, pero los espero no como procesados, los espero es como defensores o como fiscales o los ministerios públicos, lo que sea. Diana López. Que voy a hablar. Profe, la verdad le quiero decir que sudé, me angustié, no dormí, he leído todo lo que ha dicho, y en realidad le agradezco muchísimo. He aprendido en este poquito mes que llevamos
una cantidad de cosas que en 4 semestres habían cosas que ni siquiera tenía claras. Ojalá uno pudiera, de personas como usted, aprender el grabarse en la cabeza, y no solamente grabarse, sino saber comunicar lo que en realidad quiere decir cada artículo, cada cosa, porque a veces, digamos que a nivel personal, a veces uno no sabe cómo interpretar lo que está leyendo, y a veces pienso que es el error de nuestra carrera. Le agradezco profundamente todo lo que nos enseñó, su tiempo, y hasta las canas que alcanzamos a sacar en pro de ser mejores personas. Muchas gracias. Y ese es el objetivo, o que pierdan el cabello o que se les blanquee, pero algo tiene que pasar. Esto no pueden quedar ustedes iguales antes y después de... Sí, señor, muchas gracias por todo. Listo, Diana, perfecto. Cindy. No, profe, ante todo agradecerle. Yo creo que los que me conocen saben que pues, a mí me encanta el penal y con esta clase me apasiona aún más. Y no, resalto su compromiso porque ante la duda, ante cualquier duda, yo sé que se toma tiempo, la delicadeza de pues dejar esos temas en claro, y eso pues da de notar que su merced en la parte docente es excelente, y no, pues quedo inmensamente agradecida por todo lo aprendido. La verdad, las pocas dudas que tenía de los módulos anteriores, bueno, tal vez muchas, quedaron resueltas. Y no, profe, muchas gracias. De Vale. verdad, excelente docente. Listo. Ricardo. Creo que ya ha pasado. Sí, doctor. Listo. Siga, compañero. Javier. Doctor, para seguir aumentando como tal lo que ya nos ha despertado usted, esa vocación al derecho penal, me quedó a mí personalmente muy marcado cuando usted decía que los penalistas son microdioses. Quisiera, para cerrar el modo de escucharlo, el porqué del tema. No, es porque básicamente yo no lo digo. Hay un librito que se llama El Derecho de los Jueces y ahí es donde está plasmado. Y es por eso, porque, y de hecho yo no estoy de acuerdo con esa afirmación porque el juez, sobre todo los jueces, aquí cuando yo hablaba de los penalistas, básicamente me estoy refiriendo a los jueces penales. Los jueces penales son un ser humano como cualquier otro, lo único es que la vida lo puso allá y el camino que tomó en la vida lo puso ahí. Y es muy grande la responsabilidad de juzgar a un ser humano. De hecho, muchos jueces, y lo digo por experiencia propia, muchos jueces son tan o mayor, tienen un grado más de responsabilidad y si vamos a hablar mal de un ser humano, hay muchos jueces que tienen un comportamiento pésimo y esa persona va a juzgar a otra. Entonces, por eso es que decía que tienen la labor de los dioses y la labor de los dioses es juzgar a un ser humano. Eso es una labor que solo está encomendada a los dioses, juzgar a un ser humano. O según los dioses, ellos son los únicos que pueden juzgar. Pero básicamente es eso, es como una metáfora, es una metáfora, Javier. Doctor, el libro que hace referencia es el de Diego Eduardo López. Sí, el de Eduardo López Medina. Doctor, un libro muy bueno. Ampliamente agradecido, de verdad, muy amable y prolongada existencia. Que esté muy bien. Wilson. Primero que todo, pues muchas gracias por la metodología, porque realmente sale, pues es fuera del contexto normal de lo que veníamos viendo, y aparte de eso, pues pienso que dejó un punto de referencia bastante alto en el tema de penal, en esta clase de materias. De verdad que le agradezco muchísimo, profe, por esas enseñanzas, porque la verdad fue muy, muy enriquecedor en nuestra profesión. Muchas gracias, profe. Vale, listo, mis doctores. Wilson, ¿alguna otra cosa? Diego. Profe, pues le quiero agradecer primero que todo, agradecerle. Me gusta esa pasión, profe. Uno tiene que ser apasionado por lo que le gusta y transmitir esa pasión. Y chévere que, por ejemplo, realmente en la vida uno lo ponen a dudar cosas, lo ponen a aprender cosas nuevas, y chévere lo que nos está enseñando, que la vida diaria no es de que, por ejemplo, que todo es un solo contexto o alguna cosa, sino que uno tiene que aprender, verificar y tener seguridad de lo que está haciendo y ser apasionado con lo que hace. Eso me gusta mucho del profesor y muchas gracias. Oye, a ustedes les agradezco su paciencia, a ustedes y les ofrezco excusas si de pronto pues hice algo que no les gustó, les ofrezco excusas y espero, sí, nos vamos a ver, eso sí pongan en la firma que nos vamos a ver porque pues somos de la misma familia, de la familia del derecho, así no sea en derecho penal, pero nos los voy a volver a encontrar. Y listo, doctores, cuenten conmigo,
como un amigo más y les deseo un feliz resto de día, un feliz fin de semana y espero volverlos a ver. Muchas gracias, doctor. Gracias, profesor, igualmente. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Feliz día. Buenas tardes. Así será. Gracias, compañeros. Gracias, profe.